Brevemente queremos hablar de cómo solucionar el más grave problema tuyo, del hombre. Quizás los que nos ven en la web, los que están aquí presentes, quizás no han meditado en esto, pero el hombre tiene un problema mayúsculo. Tiene muchos problemas, pero hay uno que es el que él tiene que arreglar, porque si no arregla ese, su vida va a continuar yendo una y otra vez, y, haciendo esto, haciendo aquello, y nada. Es más, el carro de la historia, del chiste, de la introducción que estamos haciendo, finalmente el dueño decidió irlo a pintar y cambiarle todo, la apariencia, a ver si a fin de cuentas era porque estaba medio feo, que el carro no funcionaba bien, y lo puso muy bonito, pero el carro siguió con su problema. El hombre tiene un problema mayúsculo, y aunque se maquille, aunque se ponga perfume caro, aunque compre ropa de cualquier marca, aunque intente, aunque vaya al médico, aunque vaya al psicólogo, aunque vaya al psiquiatra, aunque vaya acá y allá, lamentablemente no puede salir de la desgracia en la que se encuentra, porque él tiene un problema mayúsculo que necesita resolver, y de cómo resolver ese problema, cómo solucionar ese más grave problema del hombre, es que nosotros queremos dilucidar en los próximos minutos. Mire, yo le voy a leer estos dos versículos y después vamos a leer algunos otros. En Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quizás no vea lo que yo te estoy queriendo enfocar en este pasaje, pero lo vas a ver en breve. Y ese es nuestro objetivo en estos 25 minutos que nos restan en este servicio, que prometimos sería bastante corto, y quisiéramos orar otra vez al Señor que está con nosotros y decirle: gracias, Señor, porque tu promesa de estar donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, sabemos que se ha cumplido en esta noche, Señor. Gracias por estos que han tenido a bien, Señor, apartar este momentito para estar en tu casa, alabarte, bendecir tu nombre, Señor, para estar aquí juntos en esta noche, Señor, en este servicio de predicación, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú nos hables al alma, que tú nos hables al corazón, Señor, que tú me vuelvas a hablar una vez más en este pasaje, que tú le hables a los que están aquí presentes, que tú le hables también, por favor, Señor, a aquellos que están conectados en la web. Y te rogamos, Dios del cielo, Dios bendito, Padre de gloria, que tú seas bueno con nosotros en esta noche, que tú seas misericordioso con nosotros esta noche y nos dé fruto de vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Si te fijas en ese versículo, o esos dos versículos que leímos, que voy a volver a leer, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, y esta es la frase, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Yo quiero que sepa que este pasaje está hablando a cristianos, a creyentes, a aquellos que tienen a Cristo consigo. Pero vamos al punto. Este pasaje y su contexto nos manifiestan qué fue o cuál es ese problema que el hombre tiene. Pero más que el problema, ustedes saben que a nosotros no nos gusta hablar tanto del problema, sino de cómo solucionar el problema. Este pasaje nos muestra cómo solucionar ese problema. Podrás ir al mecánico 7, 8, 10 veces más, y si no resuelven el problema fundamental del carro, seguirá en las mismas. Lo podrá pintar, lo podrá maquillar, pero si no resuelves el problema grave del vehículo, él seguirá en los mismos. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo quiero que leas un poco más atrás, en el versículo 20 y 21, para que tú veas cuál es el problema. Dice: y por medio de él, este es Cristo, reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extranjeros y enemigos
en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Estos dos versículos nos hablan fundamentalmente del ministerio de nuestro Señor. ¿Cuál fue el ministerio mayúsculo de nuestro Señor al venir a esta tierra? Reconciliar con Dios todas las cosas, pero muy mayúsculamente y muy preciosamente reconciliar a los jóvenes, a los hombres, a los niños, a las mujeres con Dios. Eso es lo que ese versículo nos enfoca. Mire otra vez, verso 20. Y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo. ¿Cuáles cosas? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y usted dirá, bueno, ese pasaje quizás entonces está diciendo que hasta el diablo y sus demonios pueden ser reconciliados con Dios. Oh, no, no te vayas ahí. Pero claramente la venida de Cristo le quitó un extraordinario poder al diablo que tenía antes de que Cristo viniera. Un poder tan grande le quitó que ahora nosotros tenemos el derecho y la libertad de ir por todas las naciones y predicar el evangelio de Cristo. Y muchos hombres y mujeres, lo hemos visto en la historia, lo estamos viendo hoy, lo veremos en el futuro hasta que Cristo vuelva, se rinden a los pies de Cristo porque el poder del diablo ha sido disipado, ha sido puesto muy por debajo de los pies de Dios. En las sociedades antiguas, déjeme contarles la historia brevemente, los hombres tenían que hacer una cosa para poder hallar el agrado de Dios, y era un asunto nacionalista en última instancia. Para un hombre poder hallar el agrado de Dios tenía que ser de la nación de Abraham y de la fe de Abraham. Y si tú eras egipcio, si tú eras dominicano, si tú eras haitiano, y estoy hablando en tiempo en los que no existía nuestra nación, pero extrapolándolo, o si eras de cualquier nación, para poder hallar el agrado de Dios, tú tenías que hacer algo que se llamaba un acto de proselitismo, es decir, convertirte oficialmente o legalmente en un judío para poder aprovechar la gracia de Dios. Esa era la manera. Y ya ustedes saben todas las otras cosas extra que tenía que hacer el hombre para poder hallar el agrado de Dios o para poder ser perdonado de sus culpas y de sus pecados. Tenía que sacrificar animales porque la divinidad así lo había impuesto. Tenía que pagar ciertos votos, ciertas ofrendas, dependiendo del tipo de pecado, de eso que nos habla el Pentateuco. Un montón de cosas raras que a nosotros nos resultan un poco extrañas, porque ahora alguien, este que está aquí, cuyo propósito y fin era reconciliar todas las cosas, las de los cielos, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sea lo que sea, él eliminó todo ese sistema extraño y apático al hombre. Si comete tal pecado, tiene que comprar 2 palomas y una pata de un buey y llevársela al sacerdote para que el sacerdote la sacrifique en el lugar tal, y tiene que ser así, 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 y si no lo hace así, perdiste tu dinero. Ese era el sistema antiguo. Dios lo había establecido, era justo, vino de la mano de Dios, pero claramente lo que Dios estaba ilustrando con aquellos cientos de miles de animales que fueron sacrificados en procura del perdón de los hombres, era que el problema del hombre es demasiado mayúsculo y necesitaba demasiadas cosas, demasiada sangre para poder ser lavado. Miles y miles de toros, miles y miles de becerros, miles y miles de ovejas, miles y miles de machos cabríos o de chivos, miles y miles de palomas y de tórtolas y de todo tipo de aves que se permitían sacrificadas para intentar apaciguar la ira de Dios contra los hombres. ¿Y saben qué? Al final eso no resolvía el problema. Pero había uno señalado por la divinidad desde antes de los tiempos de los siglos, uno que se llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que vino, llegado el tiempo, dada la ocasión profética e histórica hace 2000 años, y él vino exactamente a resolver ese problema de por vida. ¿Y sabes qué? Lo hizo, lo procuró en favor tuyo y mío. Eso es algo extraordinario. Dios haciendo lo único que se podía hacer y tomando la iniciativa y viniendo y haciendo todo lo que tenía que hacer para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios.
¿Cuál es entonces el problema grave del hombre según estos versículos? Que él es enemigo de Dios. ¿Por qué tiene que venir Cristo a reconciliarnos? Porque estábamos irreconciliados, porque éramos enemigos de Dios, porque éramos apáticos a Dios, y eso es lo que el Evangelio en suma nos quiere mostrar. El Evangelio quiere mostrarnos dos realidades. Cristo vino para mostrarnos esas dos realidades en el Evangelio, y los apóstoles que escribieron después de Cristo, tanto los Evangelios como las cartas, nos han dicho enfáticamente una y otra vez que hay dos cosas que nosotros tenemos que reconocer. Primero, que tenemos un problema grave, peor que el del carro ese que llevamos al mecánico 10 y 12 veces y gastamos una fortuna y al final no se pudo arreglar. El problema tuyo y mío es que estamos enemigos de Dios por el pecado. Romanos 3:23, Romanos 6:23 nos cuenta claramente que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, que Dios mira al hombre así en tanto que él permanece en sus pecados, pero que está dispuesto a voltear su cara y a abrazarlo con cariño y con gracia y con afán el mismo momento en que ese hombre decida resolver su problema de pecado. ¿Cuál es el más grave problema del hombre? El pecado. Intentaron limpiarlo en la antigüedad con miles y miles de sacrificios de animales y de actos de proselitismos varios y sacrificios de todo tipo, y no hubo ningún resultado plausible. El hombre se volvía cada vez peor, pero en el único lugar que habían sacerdotes certificados por Dios para eso era un lugar que se llamaba Israel. De tal manera que si un dominicano quería tener acceso a limpiar sus pecados, él tenía que indefectiblemente ir a Israel a lo menos una vez al año con la ofrenda determinada por Dios para el tipo de pecado X o Y que él entendía que había cometido, y llevar esos animales, ir, presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote tenía que hacer ese acto por él. Dios estaba mostrándonos lo exclusivo que Él es y lo que hay que pagar por el pecado. El problema era que al final no se resolvía el problema. Una y otra vez al taller, 15 veces al taller, gasté 20,000 pesos, más que lo que me cuesta la pasola, y al final no pude resolver el problema de la pasola. A cualquiera se ala la greña y dice, pero Dios mío, ¿y qué clase de mecánico es este? Pues cualquiera se podía alar las greñas. ¿Y qué clase de palomas son estas? Que ya he venido 5 años consecutivos con 2 palomas y un chivo y tengo el mismo problema. Pero nuestro pasaje es, yo creo, amigable a nosotros, diciéndonos que apareció ese para reconciliarte con Dios. Y la pregunta es si tú eres amigo de Dios. Cuando me reconciliaron, porque yo era enemigo, ahora estoy reconciliado y soy amigo. Antes yo estaba alejado de todo lo que tiene que ver con Dios, y el día en que hice a Cristo mi dueño, mi amo y mi Señor, ese mismo momento, ese mismo día, entonces yo comienzo a ser amigo de Dios. El problema es las dos consecuencias de esa enemistad. La primera consecuencia, y no la vamos a desarrollar, simplemente la vamos a mencionar, es que desde que el hombre cayó en enemistad con Dios, comenzó el deterioro paulatino de todo el universo. O digamos, desde que hubo pecado, no fue el hombre el primero que pecó, que tampoco vamos a hablar de ello, fue claramente el diablo y sus secuaces los primeros que pecaron, pero desde que hubo pecado en el universo mismo comenzó a deteriorarse paulatinamente, y era el plan de Dios que eventualmente viniera Cristo y la balanza de deterioro venía de picada, y cuando llegara Cristo en este punto de la historia, entonces la balanza comenzará otra vez a levantarse, y llegará un día, según lo declara el Evangelio, que Él vendrá con todo su esplendor y toda su gloria para hacer nuevas todas las cosas. Y esa es la esperanza nuestra, tuya y mía, que Él vendrá a terminar
con el problema que tenemos? ¿Cómo podemos nosotros terminar con los problemas políticos? Usted puede buscar todos los partidos que usted quiera, toda la preparación de todas las universidades del universo y de la historia, todo lo que usted quiera, y buscar los mejores economistas de la historia y los mejores sabios y filósofos y científicos, y la desgracia va a continuar igual, porque esa no es la solución a los problemas sociales ni al problema del hombre. Hay una sola. Nos cansamos de decirle una y otra vez a los hombres que hay una sola, y esa es Cristo, que vino del cielo a reconciliar los hombres y todas las cosas con Dios. Mi pregunta otra vez es si tú estás reconciliado. Como consecuencia, no solamente hay un deterioro paulatino del universo, sino también una condenación eterna para los pecadores que, teniendo esa gracia enfrente de sí, dejándole Dios saber con clarividencia que este es tu problema y que así se resuelve, no quieren venir a Él. No quieren venir a Él. Fíjense que antes la gente estaba dispuesta a comprar los toros y los chivos y las ovejas y los carneros y todo lo que hubiera que comprar para llevárselo al sacerdote, para que el sacerdote lo sacrificara y hiciera el rito que había que hacer para que ese hombre o esa mujer fueran perdonados. Ahora que es gratis, no hay que pagar ni un centavo, solamente hay que rendirse a los pies de Cristo. Y santo remedio y de por vida. No habrá que comprar ni un chivo. Digo, si quiere se lo compra el chivo y no lo comemos en mi casa. Pero ya no hay que sacrificarlo por los pecados. Porque he allá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es glorioso. Si entiendes esto, esto debe sacarte lágrimas del interior, porque esa era la única solución al problema del hombre. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso es lo que dice nuestro pasaje. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El pasaje no solamente nos habla del problema. El problema tuyo y mío es que estamos enemigos de Dios, enemistad con Dios. Pero nos habla de la solución, y hemos hablado bastante de esa solución, pero yo quiero que veas otra vez ese verso 20 que dice, de Colosenses capítulo 1, dice: y por medio de Cristo, de Él, reconciliar con Dios, consigo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Haciendo la paz. ¿La paz con quién? De los enemigos de Dios con Dios, porque éramos enemigos de Dios por el pecado. Entonces cuando hacemos la paz con Dios dejamos de ser pecadores. No, pero me declararon en una condición de paz con Él, por la fe, mediante la sangre de su cruz. Esa cruz es el instrumento de gloria, el instrumento que está puesto en el pico más alto de la humanidad y del universo, donde había de colgarse la persona más gloriosa y más extraordinaria que contenga nuestro planeta. Por eso a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre excelente, una gloria que nadie jamás la ha poseído ni la poseerá, porque Él es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que Dios hecho hombre, quien tomó esa decisión de venir a sacrificarse por nosotros, porque esa era la única solución. Cristo no vino por venir, es que no había más solución. No había ninguna otra manera, no había ninguna otra forma en que tú y yo pudiéramos alcanzar la reconciliación con Dios. Tenía que ser Cristo. Y no solamente Cristo, Cristo en nosotros. Y te voy a explicar en el tercer punto que estamos por llegar, qué es eso de Cristo con nosotros, cómo es la solución. Mira el versículo 15 para que tú veas quién es ese Cristo. Y yo creo que este pasaje es el que más lo desarrolla en toda la Biblia, es el que habla más abundantemente de Cristo. Pablo aquí presenta a un Cristo cósmico, a un Cristo que está por encima de todos los cielos para llenarlo todo, a un Cristo que tiene dominio sobre todo el universo y que la tierra es un pedacito pequeño que la puede agarrar en la punta de su dedo y
modelarla a su antojo. Miren cómo dice versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todas las cosas en Él fueron creadas, visibles, es decir, las que se ven y las que no se ven. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y oigan, ¿para quién? ¿Quién lo hereda? Para Él. Él es la razón de todo lo que existe en el universo. Es por eso que Él declara fútil, vacío e inútil todo lo que hay debajo del sol, porque Él sabe que vendrá un día, no muy tardío, en breve, donde Él restaurará todas las cosas y hará nueva por completo todas las cosas. Eso es glorioso. Y Él es antes de todas las cosas, por si acaso. Es decir, no se incluye en la creación. Él fue el agente creador. Y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y ese es el punto del misterio que nos fue revelado. Dios había dicho que iba a hacer esto. Lo había dicho a los profetas. Los profetas entendían que Dios iba a hacer esto. ¿Con quién? Con todas las naciones. En ti esperarán todos los confines de la tierra. Dios había dicho que iba a hacerlo. El problema no era que lo iba a hacer. Dios había dicho cuándo iba a hacerlo. Los profetas hablaron con detalle de cuándo iba a ser este momento, comienzo, cumbre, donde Dios comenzaría a restaurar todas las cosas que sucedió hace 2000 años en la cruz. Ahí fue el comienzo. No ha terminado, pero comenzó allá. Lo que Dios no había dicho, y quizás había dicho algo muy oscuro que ninguno de los profetas entendió ni pudo percibir, era cómo. ¿Cómo Dios iba a hacer posible esto? ¿Cómo Dios iba a lograr volver amigo de Él a hombres de todo el planeta y volver o reconciliar todas las cosas con Dios? Y muy especialmente hablando de ti y de mí, de la raza humana, que es el objeto más preciado de Dios, de toda su creación. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, mira conmigo otra vez el versículo 22. Verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Acuérdense que Pablo está hablando aquí a los creyentes, a los que ya han creído, a los que ya no son extraños, por eso lo habla en pasado. En nuestra mente éramos enemigos de Dios, no queríamos saber de Dios, como explica Romanos capítulo 3, con lujos de detalle. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Fíjense cómo Dios iba a hacer esto. Ese era el problema, ese era el misterio. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todavía nos falta un detalle al respecto, pero la manera como Dios lo iba a hacer era entregando a su Hijo, entregando a Cristo, entregando a Dios mismo que se hizo hombre, para que en su cuerpo Él cargara con la ignominia y la desgracia que nos corresponde a los hombres. Mire nuestros versículos 26 y 27, que fueron lo que leímos al principio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. No sabíamos cómo, sabíamos que Dios lo iba a hacer desde el principio de los siglos. Génesis 3:15 nos muestra claramente que Dios tenía un plan y que Dios iba a hacer algo. No sabíamos cómo, pero hace 2000 años que sabemos con lujo de detalle cómo fue que Dios decidió hacer aquello que nos beneficia a ti y a mí. El misterio que había sido revelado, que había sido escondido o oculto desde los siglos y edades, pero que ahora
ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Miren el misterio, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Y cómo Cristo se hace en nosotros esa esperanza de gloria? Mire, vaya conmigo al verso 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Por su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo que aquí se utiliza de forma metafórica para revelarnos una gran verdad, un misterio que estaba escondido? La iglesia. Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a lograr que gente de todos los confines de la tierra puedan ser reconciliados contigo mediante el evangelio de la cruz, mediante la sangre de la cruz, por mi cuerpo? ¿Cuál es tu cuerpo, Señor? ¿Está en los cielos a la diestra de Dios en la majestad de las alturas? No, yo no me refiero a ese cuerpo, yo me refiero metafóricamente a mi cuerpo, que es la iglesia. Ese es el misterio. En los últimos 150 años, la iglesia se ha vuelto un cebo, como decimos nosotros, y ha descuidado todos aquellas doctrinas fundamentales que fueron tenidas en alto nivel por más de 1700 años, como por ejemplo la doctrina del bautismo y la doctrina de la cena del Señor. Yo no sé si usted sabía que la lucha grave de la Reforma fue por esas doctrinas, pero no solamente de la Reforma, sino también de nuestros primeros padres. El bautismo en el Señor tiene sentido porque es mediante el bautismo que yo paso a ser parte del cuerpo de Cristo. Y es por eso que en los evangelios tú ves que el bautismo cristiano consciente de la persona que se arrepiente es la puerta de entrada al reino de Dios. Usted puede buscarlo, usted puede dilucidarlo y va a encontrar que el bautismo cristiano es vital en los propósitos de Dios, porque ciertamente es el momento de facto cuando una persona sea consciente, él hace un compromiso de ser parte de este cuerpo de Cristo. Señor, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Cómo vas a hacer posible esta expansión? ¿Cómo vas a hacer posible que este mensaje de la cruz, que este mensaje de la persona que reconcilia a los hombres con Dios llegue a todas las partes del mundo? Mediante mi cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Otra vez el verso 26, el misterio. ¿Cuál misterio? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Y cómo? Mediante su iglesia. ¿Qué es la iglesia? Mi cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo lo expuso también con mucha maestría en Efesios capítulo 1, versículo 20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, Cristo, la cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, que es su cuerpo, y todo lo demás es de menor categoría delante de Dios. En el universo, aún los seres celestiales gloriosos que están ahí enfrente de Dios son de menor categoría en esta dispensación de los tiempos, y parece raro que a un grupo de hombres y mujeres del vulgo, de la chusma, de donde sea, que se llaman la iglesia de Cristo, a esos Dios utilice
para llevar este evangelio de gloria, para avergonzar a los sabios, para salvar a los hombres, para ir por las naciones y arrebatarle al diablo y a las tinieblas y a los poderes malignos las almas. Y hermanos, Dios lo propuso y lo quiso y lo hizo así. Eso es glorioso. ¿Cuál es el problema? La enemistad del hombre con Dios por el pecado. ¿Cuál es la solución? Cristo. ¿Cómo? Él lo hará mediante su iglesia, mediante su cuerpo, de carne expuesto a la vergüenza pública en la cruz, simbolizando, amados hermanos, exactamente la iglesia. Sí, habrá luchas, habrá combate feroces, habrá tribulación, habrá persecución, habrá espada, habrá peligro. Nadie dijo que era de otra manera. Los que dicen que de otra manera se equivocaron, porque el evangelio no nos muestra esa realidad de la iglesia. Habrá todo tipo de problemas, habrá todo tipo de persecución. Aquí no predicamos lo otro, porque lo otro es doctrina del diablo. Aquí predicamos la realidad del evangelio. Cristo como el primero de todo que se nos mostró, y aquí está usando una metáfora con su cuerpo, y fue abierto, fue flagelado en su cuerpo por nuestros pecados, y eso también es un ejemplo viviente de lo que Él se propuso hacer en los siglos, de las edades hasta el sol de hoy, hasta su venida, que también sucedería contigo y conmigo, que representamos metafóricamente el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia de Cristo. Hermanos y hermanas, la iglesia de Cristo es fundamental, es absolutamente necesaria para los propósitos salvadores de Dios, y sin ella Dios no salvaría a nadie. ¿Se acuerdan la historia que le conté de cómo Dios lo hacía en el pasado? Tenía que hacer acto de proselitismo y volverte judío. Ahora no. Ahora sabes lo que tienes que hacer: por la fe aceptar a Cristo y ser parte de su cuerpo, de esta gran organización que se llama la iglesia de Cristo. No es posible ser salvo aparte de la iglesia de Cristo, imposible, por lo menos en el contexto de la Biblia. La iglesia es claramente ese lugar en donde pongo de manifiesto que soy parte de Cristo. Él lo logró por ti, lo logró por mí. ¿A cuál iglesia tú perteneces? ¿A la de Cristo o a la tuya? ¿Cómo solucionar el más grave de los problemas de los hombres? Mediante Cristo, porque tu problema es que eres enemigo de Dios, a través de su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. A ese Cristo servimos. Ese es el dueño de esta iglesia y de todas las iglesias de Cristo que están dispersas alrededor del mundo, y nuestro fin, nuestro objetivo es traer a otros a ser parte de este proyecto macro de Dios, mediante el cual Él decidió ganar o reconciliar a mucha gente con Cristo. ¿A qué iglesia perteneces? ¿Ya tu problema profundo y central ha sido resuelto, o hay que cambiarte el motor? Te maquillaste, te pusiste bonito por fuera, pero todavía tienes el problema fundamental de tu alma. Cristo quiere que tú seas parte de su familia ahora. Y yo quisiera orar, y si quieres ser de Cristo, de verdad, este es el único plan, no hay más. Esta es la única manera que Dios ha trazado, no hay otra. Y yo quisiera orar para concluir este servicio. Y también, si tú quieres orar a nuestro Señor, o tú que estás allá viéndonos en los medios electrónicos también, en la web, en tu celular o en tu computadora, quieres a Cristo, quieres que Cristo sea tuyo y tú de Cristo, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Este es el espacio que Él ha preparado para lograr eso. Quisiera que ores conmigo. Y Señor, gracias. Porque no pudo haber un plan más extraordinario y perfecto, Señor.
Todavía nos quedan muchas cosas que explicar sobre este tema, Señor, pero no es el momento ni tenemos el tiempo hoy, Señor. Por lo tanto, danos oportunidades posteriores, Señor, de desarrollar esta doctrina a un nivel, de manera bíblica, Señor, a un nivel que honre tu nombre y que, oh Dios, disipe las tinieblas que han enclaustrado y encerrado a una gran parte de tu propio pueblo en los últimos siglos, Señor, por haber descuidado estas cosas que son elementales y fundamentales. Ahora hay de todo, hay ministerios independientes, hay gente, evangelistas independientes, de todo, que no tienen nada que ver con aquella única organización certificada por Dios, mediante la cual se ha de hacer la obra de Dios en todo el globo, que es tu cuerpo, que es la iglesia. Señor, y si hay alguno aquí o allá que entendió tu palabra por tu espíritu, yo te pido que tú ministres su vida, Señor, y que él pueda decidir hoy: yo quiero ser de Cristo, yo quiero ser del cuerpo de Cristo, yo quiero ser de la iglesia de Cristo. En los méritos de Cristo, te damos gracias por habernos asistido, Señor, y por habernos dado tu palabra. Amén. Joel tiene una palabra y